Gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno que va a mirar este video, este devocional. Espero que sea de bendición para su vida. En esta hora el título es la altivez. Yo creo que es algo muy importante que uno tiene que saber acerca de ello, porque es un espíritu peligroso. Es un espíritu peligroso. Es algo que lo mueve a uno a la destrucción. Es algo que lo mueve a uno hacia descender. Así es que Dios les bendiga, Dios los guarde, y vamos a leer la palabra del Señor, la cual se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículo 43. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: y os hablé y no diste oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que ministres nuestras vidas. Dios, fluye, Espíritu Santo, a través de este medio. Toca las vidas, Dios. Tú conoces el propósito por el cual nosotros lo hacemos, Padre. Tú lo conoces más que nadie, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que ministres a través de este medio, Padre, para honra y gloria tuya, Señor. Yo me pongo en tus manos, Dios, y en esta hora yo recibo, Padre, tu palabra, Señor. Grábala en mi corazón para que yo pueda, Señor, escuchar lo que tú estás diciendo, Padre, y ponerlo por obra. Y a ti daré gloria y honra por siempre. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde. Pues como se llama el título, pues la altivez, ¿no? ¿Qué es altivez? Es orgullo, arrogancia, pero algo más sencillo es creerse más que las demás personas. Así tan sencillo es. ¿Por qué se puede creer uno más que aquellas personas? Puede ser por su nivel social, económico, profesional, edad, color de piel, apellido, o ya sea por el conocimiento, las habilidades que puede poseer una persona, estudios, seculares, pues bíblicos, todo, el género, por éxitos, fama, posición, por lo que posesionamos nosotros, y la posesión de autoridad. Y otra de las cosas es el físico. Y a veces suena algo normal lo que estamos hablando, pero es la pura realidad, que a veces pues se cree uno más que los demás. Y pueden ser muchas de estas que mencioné, o pueden ser algunas otras, porque muchas personas poseen cosas grandes, como son personas que tienen cosas, casas, negocios, y se agarran de eso para humillar a las demás personas, por creerse más que las demás personas, por creerse que son mayores, por creerse que son más que aquellos. Y esto no es así. La Biblia dice claro que de tal manera amó Dios al mundo, dice. O sea, al mundo no se refiere a las cosas de este mundo, o sea, a los árboles, esas cosas. No. Se refiere a la humanidad, porque Dios amó a la humanidad,
que dio a su único hijo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros sabemos que aunque tengamos estudios, tengamos una profesión, tengamos nuestra edad, color de piel, un apellido, donde pues este es el apellido tal, no, Dios dice que Él nos amó a todos por igual, unos teniendo estudios, otros no, etcétera, etcétera. Dios nos amó y Dios nos cuida, nos dice de que no tenemos que ser altivos, que tenemos que ser humildes. Y es algo que usted lo puede ver en muchas de la vida, donde eso es algo profundo de uno, que se cree uno más que los demás, ya sea por esta razón que comenté. Y también en lo físico hay personas que, como se ven mejor que otros, pues se creen más, se creen mejores, porque pues la otra persona pues no se mira como ellos, o no tiene los mismos estudios que el otro, y etcétera, etcétera. Y esto es algo de mucha importancia, porque la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 43, dice que el pueblo de Israel persistió con altivez. Entonces, y subiste, dice, al monte. Entonces es algo que el Señor le desagrada totalmente, que una persona se crea más que las demás, ya sea lo que sea la otra persona. El Señor mira de lejos al altivo y al humilde, dice la palabra del Señor, que lo levanta. Así es que ya mencionamos algunas palabras de las cuales se puede agarrar una persona para ser altivo. Altivez, es como, ¿cómo le puedo decir? O sea, es para que me entiendas, es un carácter de una persona, porque la altivez la puede tener cualquier persona, tenga o no tenga. Hay personas que tienen y son altivos, hay personas que no tienen nada y son altivas o altivos. Y a pesar de que no tienen nada, no todo lo deben o X. Y entonces es algo íntimo, es algo profundo, algo de acá, que uno se tiene que limpiar, que uno tiene que sacar, limpiarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque es un espíritu peligroso. Y ahorita en estos momentos vamos a ver unas historias, pero vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículo 3, que nos dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como podemos entender, lo que es contrario a la altivez es la humildad. Entonces la humildad es el escuchar, el respeto, el obedecer. La humildad es muchas cosas, y aquí la palabra dice que es humildad, y aquí lo podemos ver en este mismo versículo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estimando cada uno a los demás como superiores. Esa es
la humildad. Pero cómo tenemos que tratar? ¿Qué es humildad? ¿Cómo podemos hacer como un ejemplo? Bueno, dice que tratando a los demás como superiores. Por ejemplo, cuando uno va a su trabajo, uno tiene patrones y, y créame que a ellos usted los trata bien. ¿Por qué? Porque usted cree que ellos son superiores a usted, son patrones. Entonces usted los obedece. Usted cuando le dice algo, usted baja, sí, dice, sí, está bien, yo lo hago. Y lo tiene en alta estima. ¿Por qué? Porque es su patrón. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses. Dice, déjenme lo vuelvo a leer rápidamente. Dice, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces es algo muy diferente a la altivez. Así tenemos que portar a las demás personas como si fueran nuestros patrones. Es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo? Con humildad. Entonces, aquí en la palabra del Señor, Moisés le está hablando al pueblo de Israel y les dice, les está diciendo que no escucharon la voz del Señor, sino que persistieron en su altivez y se fueron hacia las montañas rocosas. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? En otras palabras, no quisieron escuchar consejo. Dios había hablado por medio de Moisés y les había dicho al pueblo de Israel, miren, yo los voy a sacar de esta tierra, o sea, de la tierra de Egipto, y les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, Canaán, y allí yo los prosperaré y los bendeciré. Y llega el momento en que llegan ellos allí, y ya Dios les había dicho que era de ellos, Dios se lo había dado, ya se los había dado, o sea, Dios ya les había dado el consejo, ya les había dicho lo que tenían que hacer. Cuando llegan ellos allí, miran que estaba habitado. Ahora, ¿cómo Dios les puede dar una tierra que estaba habitada? Porque de Él es toda la tierra y su plenitud. Si ellos hubieran obedecido a Dios y hubieran aceptado el consejo de Dios por medio de Moisés, hubiera sido otra historia. Tal vez a lo mejor hubieran llegado y los amorreos hubieran entendido y hubieran dicho, ¿saben qué? Esta es su tierra, nosotros nos vamos, nos apartamos, o yo no sé, pero el Señor iba a hacer algo tremendo en esa nación. Pero ¿qué hicieron? Lo mismo que dice Proverbios, se creyeron de sus propios caminos. O sea, ellos dijeron, bueno, pues vamos a mandar a 2 espías a ver qué dicen ellos, ¿no? Y desobedecieron al Señor, no le creyeron a Él, no aceptaron el consejo por medio de Moisés. Y es lo que Moisés les dijo, miren, con altivez ustedes actuaron, con su altivez, o sea, con su arrogancia, como diciendo, bueno, nosotros sabemos lo que hacemos y no necesitamos el consejo de nadie. Nosotros vamos a hacerle como nosotros pensamos. Y hay un versículo en la palabra del Señor que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos, dice el Señor, no son tus caminos. O sea que uno nunca va a entender a Dios, porque los pensamientos de Dios son más profundos, nosotros no los podemos entender, no podemos entender lo que hay más para adelante. Solamente Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y a ellos se les dijo el consejo, les dijo, hey, vayan y tomen esa tierra que yo ya se las di, donde fluye leche y miel, porque ellos habían sufrido mucho en Egipto, los habían maltratado, los habían trabajado de más, los habían tratado de lo peor, les daban aún más trabajo por menos paga.
Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Donde nos trabajan 10 y nos quieren pagar 8 o nos quieren pagar 2. Y, y Dios había mirado eso y Dios les dijo, hey, ¿saben qué? Yo les tengo un lugar mejor donde fluye leche y miel. Escuchen mi consejo, vayan y háganlo. Y ellos dijeron, no, vamos a mandar espías y mira esto, esos son gigantes y esto y lo otro, y se fueron a buscar lo que ellos creían que era mejor para ellos. Eso es altivez, cuando uno no quiere escuchar a lo demás. ¿Por qué? Pues ya sea por las posesiones, ya sea por su apellido, ya sea por su edad, ya sea... No, yo cómo voy a escuchar a estas personas, estas no saben nada. Y muchas personas van así altivas porque no buscan, no quieren un consejo. Muchas de las veces los padres le dan consejos a sus hijos y nunca los valoran, no los creen. Piensan que los están diciendo por lo mal y dicen, no, pues yo quiero saber lo que yo quiero darme cuenta por mí mismo. Y bueno, pues batallan, sufren y pasan por muchas cosas y al parecer parece que muchos entienden y otros no, se pierden por no recibir el consejo de sus padres, de aquellos que Dios puso por autoridad para que os escucharan. Entonces se comportan con altivez. Esa es altivez. Yo no necesito de consejo, yo no necesito nada, yo lo sé todo, yo tengo estudios, yo tengo esto. Un menos de un menor que yo, ¿cómo va a saber él más que yo? Yo soy esto y esto y lo otro. Eso es altivez. Por eso la palabra de Dios dice que no mirando a uno, sino como superiores, escuchando a las personas, porque así es como se llega a viejo, es como dicen, escuchando los consejos. Entonces la altivez no tiene que tener en nosotros absolutamente nada. Así es que estas personas no escucharon lo que Dios les dijo. ¿Por qué? Porque Moisés habló. Dios le dijo a Moisés que lo dijera y ellos no quisieron escuchar, como que dijeron, bueno, pues es igual como nosotros. Hagamos lo que nosotros queramos. Y pasaron muchas cosas, sufrieron por tomar esa decisión. Y eso es lo que hace la altivez, la arrogancia. Cuando nosotros nos creemos más que los demás y no necesitamos ayuda de nadie ni consejo de nadie, nosotros nos creemos capaces de todas las cosas, ya sea porque tenemos unos estudios, tenemos conocimiento, somos exitosos, somos famosos, etcétera, etcétera. Así es que en Daniel capítulo 4 versículo 30 al 31 vamos a leer Daniel Daniel 4, 30 al 31. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice. Dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Este rey Nabucodonosor era una persona que tenía muchas posesiones, había logrado lo que nadie más había logrado, era el rey absoluto de todo el mundo, por decirlo así. En aquel tiempo era el único rey. No había, como hoy en día Estados Unidos tiene su presidente, etcétera, etcétera. No. Él era el grande, él era allí. Y él dijo unas cosas bien tremendas, donde dijo, todo esto que tengo yo lo tengo por mi fuerza, por mi poder, porque yo soy grande, porque yo tengo sabiduría, porque yo tengo conocimiento, porque yo soy aquí el mandamás.
aquí yo hago lo que quiero y yo soy el grande, aquí nadie es más que yo. Y se equivocó, porque hay uno que está en los cielos, que es más grande que cualquier rey, que cualquier presidente, que cualquier, está por encima de todos. Y la Biblia dice claramente que aún estaba la palabra en su boca cuando dijo: el reino se te ha quitado. Qué terrible. De pronto le cayó una sentencia a este rey por ser arrogante, por agarrarse de lo que él tenía, por las posesiones que él tenía, por todo lo que él tenía. Él se hizo arrogante, él se hizo orgulloso y estaba altivo, porque nadie había logrado lo que él había logrado. Y dijo: nadie me lo dio, nadie. Pero la palabra de Dios dice que toda buena dádiva desciende de los cielos. Él lo que tuvo que haber hecho es ser agradecido con el Señor por todo lo que le había dado, pero él no fue agradecido, al contrario, él se levantó tanto, se ensalzó tanto, que se creyó que todo lo que había tenido lo había logrado por sus propias fuerzas. Y dice la palabra que el Señor le dio algo terrible, lo que nunca se ha mirado. Muchos no creerán lo que voy a decir, pero es bíblico 100%, eso es real. Donde aquel rey dice que experimentó algo terrible, donde las uñas le crecían como gavilanes, el pelo se le convertía en plumas, tenía un aspecto horrible, y se ponía se bañaba en el rocío de la mañana. Qué tremendo este aspecto de este hombre, por la arrogancia, por el orgullo. La palabra dice que todo el que se ensalza, Dios lo humilla. Y qué feo eso, qué terrible. Este se agarró de todo lo que tenía, las posesiones que tenía, para creerse, para decir: yo aquí soy el mero y todo esto tengo porque yo trabajo, porque yo esto. Y no es cierto. Dios nos da la facultad, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la vida para que nosotros alcancemos aquellas cosas que nosotros deseamos. Dios, Él es el que nos suple. Todo lo que tenemos lo tenemos por Él. No es por nosotros. Claro que nosotros trabajamos y hacemos esas cosas, pero en realidad lo que nos las da es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que este rey se agarró de las posesiones que tenía. Y ahora vamos yo quiero que tome mucha atención a lo que yo estoy diciendo, para que las palabras resalten. Yo las estoy resaltando para que usted entienda lo que la altivez es, cómo nos podemos agarrar de cosas y así comportarnos orgullosos, arrogantes y altivos. En Números capítulo 12:1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Cómo es eso? Recuerde las palabras del principio que dije, que por el color de la piel, ¿no? Y a veces porque una persona es blanca, o ya se cree más que los demás, ¿no? Como que no tiene, pues uno dice a veces unas cosas que no debe de decir, cuando uno es altivo, ¿no? Que no, pues ¿cómo te vas a casar con aquel negro? O X, ¿no? Lo dicen. Y al parecer la Biblia dice que Moisés era blanco y su familia era blanca. Entonces se casó con una mujer cusita, o sea, una negrita. Cusita quiere decir negrita. Etíope en el Nuevo Testamento es negrito, y en el Antiguo Testamento se conoce como cusita. Pero los dos es el mismo significado, eran morenos, ¿no? De piel. Y aquí tenía problemas Moisés con sus hermanos, porque no aceptaron a su esposa. ¿Por qué? Porque era de piel morena. Entonces ellos se agarraron de que eran blancos para así
hablar, quererse más que los de color de tez oscura, ¿no? Y, y ellos empiezan a hablar de aquella mujer, que su nombre era Séfora, y Jetro era el padre de ella, que venía siendo suegro de Moisés. Entonces ellos hablaron acerca de ello. Una vez escuché yo a un pastor que dio una historia, ¿no? Y pues se me hizo triste, porque dice él que cuando él estaba en su juventud, pues él, como es moreno y cargaba un pelito, ¿no? Así como afro, y, y dijo él que, que tuvo una novia, pues su novia era blanca, y dice que pues salió con la muchacha y todo, la muchacha lo aceptó y X, y llegó el día de que se lo iba a presentar a sus padres, y se los presentó. Él dice que él fue, y pues por ella, ¿verdad? Porque para presentarla a sus papás, cuando sus papás lo miraron, hicieron un aspecto raro, ¿no? De él. Y dice él que ya cuando terminó todo se salió para afuera de la casa, y dice que alcanzó a escuchar cuando le dijo el padre a esa muchacha, dijo: yo no te quiero ver con ese negro. Qué triste, qué triste es eso. Eso es altivez. Eso es altivez, creerse uno más por el color o por la raza o X. Aquí miramos ese problema en la palabra del Señor, donde los hermanos de Moisés no la aceptaron a esta. ¿Por qué? Porque era cusita. La Biblia dice bien clara, dice, déjelo, vuelvo a leer, dice: María y Aarón, o sea, los hermanos de Moisés eran María y Aarón, hablaron contra Moisés a causa, fíjese, de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, lo vuelve a repetir, o sea, negrita. Ellos habían hablado mal. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos hablaron mal, de pronto al instante se llenó el tabernáculo, la nube. El Señor tomó ahí el control, ¡pum! Llegó allí el Señor y les habló a ellos: miren, no tienen que ser orgullosos por las cosas. Y fíjese, déjenme le leo para que entienda por medio de la palabra. Vamos a leer el 9 al 10, dice, entonces, el capítulo 9 de ese mismo versículo: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra María y Aarón. Dijo, y se fue, o sea, se desprendió. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Qué tremendo estas cosas, qué terrible. Por medio de ello, por la altivez, lo que hace que el Señor se encienda en la ira. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a todos. Dios nos hizo negritos, Dios hizo a unos negritos, blancos, morenos, chinitos, etcétera, etcétera. Dios nos hizo a todos, y la Biblia dice que Él nos amó a todos, por eso mandó a su Hijo unigénito. O sea, la piel no tiene que ver nada, la raza, no tienen que ver nada. Cuando uno actúa de esa manera, está actuando con altivez acerca del color de una persona. Y qué triste, ¿no? Qué triste que haya pasado esto. Dios se encendió en ira. ¿Por qué? Porque ellos se creían mejor por el color que la mujer de Moisés, que era cusita. Y a veces es triste decirlo, pero a veces hay muchas cosas que a veces uno calla, ¿no? Pero están mal en realidad, porque a veces uno hasta en las iglesias, ¿no? No, que yo no quiero personas LGTB y X y X, porque qué van a decir y que esto y lo otro. Pero Dios nos mandó a eso. Dios nos mandó a esas personas, a las necesitadas. Él dijo, yo no he venido a buscar a justos, yo no he venido a eso. Él dijo, yo he venido a buscar a pecadores, yo he venido a buscar a personas necesitadas, yo he venido. Y a veces las personas LGTB son bien criticadas, ¿no? Les dicen de cuántas cosas y esto y lo otro. Y Dios no quiere eso. Dios se molesta. A veces nosotros tenemos un lema, ¿no? De nosotros los cristianos decimos, Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado. Bueno, por lo que ellos hacen, es ellos y Dios. Nosotros no tenemos nada que ver allí. Nosotros a toda persona, sea como sea, tenemos que amarla, orar por él, buscar el bien para ellos, sin creernos más que los demás. La palabra del Señor, aún mismo Señor Jesucristo, dijo algo bien importante. Él dijo, y había un fariseo y había uno que se golpeaba el pecho y decía, Señor, yo soy pecador. Yo he hecho tantas cosas malas. Y dice, y estaba allí un fariseo, dice la Biblia bien clarito, dice, y decía, yo no soy como ese. Decía, yo no soy como ese. Yo doy diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy como ese pecador, yo no soy. Y aquel pegándose en el pecho y diciendo, Señor, he fallado, he hecho lo mal. Y Dios dice, ¿quién es el que se fue más bendecido? Y los discípulos se quedaron sorprendidos con lo que dijo el Señor. Dijo, pues aquel que se pegaba fue más que aquel. Porque así a veces nosotros somos, como nosotros esto y lo otro, y echamos cuantas cosas, decimos tantas cosas a cualquier persona como si fuéramos superiores con altivez. Eso no es del Señor. Dice la Biblia que Dios eso lo aira a él. ¿Por qué? Porque el problema es entre ellos y Dios, no es entre nosotros. Nosotros no vamos a pagar. Cada quien aquí es individual. Nosotros vamos a pagar por lo nuestro, cada quien. Entonces el problema es de ellos y Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada en eso. Y ellos les importó tanto la piel que hablaron mal de ella porque era morenita. Qué tremendo. Y el Señor se airó por eso. Dios se aira. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que aceptemos a las personas tal y como son. Ahora no quiero que malinterpreten, ¿no? Porque a veces se malinterpreta y muchas personas lo agarran a mal. Entonces usted quiere decir que cualquiera se puede subir al púlpito y ya cae. No, yo no estoy hablando nada de esas cosas. Eso es otro asunto. Pero aunque no lo crea, eso está aconteciendo. Levíticos capítulo 19, 32. Vamos a leer a ver qué dice. Levíticos 19, 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. O sea, fíjese que el Señor enseña humildad. Porque el respeto es humildad. Cuando uno respeta a sus mayores, el respeto a las personas, tanto viceversa, al joven como al anciano. Pero aquí el Señor dice algo. Dice que ante las canas te levantarás, dice, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, así dice la palabra del Señor. A veces deshonran a esas personas que son mayores de edad, ¿no? Les dicen cosas, se burlan y esas cosas. Y eso no es humildad, ¿saben cómo es altivez? Donde uno no respeta a las personas mayores, cree uno que se puede burlar de ellos y que puede hacer tantas cosas, pero no, la palabra de Dios habla muchas cosas referente a eso. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, dice la Biblia que iba caminando Eliseo y dice que de pronto se aparecieron unos jóvenes y empezaron a burlarse de él. Empezaron a decirle, sube calvo, sube calvo. ¿Y por qué le estaban diciendo esas cosas a esos jóvenes? Porque Eliseo era el que andaba con Elías. Y como muchos de nosotros conocemos la historia de Elías, Elías era un profeta bien usado por el Señor, pero llegó el tiempo de él donde Dios le dijo, sabes que te voy a llevar conmigo y tú te vas a quedar aquí como yo, aquí tú vas a ser aquí el profeta grande, Eliseo.
Y dice la Biblia que así pasó, se miró un carro de fuego, descendió, lo agarró a Elías y lo arrebató. Entonces eso corrió por todas aquellas áreas. Y ellos conocían esas cosas, ellos lo conocían. Cuando ellos conocían estas cosas le dijeron, o sea, en burla, ¿por qué Eliseo se fue y tú no? O sea, se estaban burlando de él porque Elías había sido arrebatado y porque él se había quedado. Se estaban burlando de Eliseo. Y le decían calvo porque mire usted, como sabe, ¿verdad? Casi la mayoría del tiempo los que no tienen pelo pues son los mayores de edad, son los que están ya grandes, ¿no? Y estos jóvenes no hicieron lo que el Señor les dijo en Levítico. Cuando estén en las canas, dice, delante de las canas te levantarás, dice, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Ellos no tuvieron temor de él, de aquel varón. Y se burlaron de él, dice la Biblia, que se burlaban de él. Y fíjese que qué triste esto, pero les pasó algo, pues juicio de Dios. Dice que salieron dos osos y los despedazaron a aquellos jóvenes, a aquellos muchachos, porque no respetaron las canas, no respetaron a aquellas personas. En otras palabras, eran jóvenes que se burlaban de aquellas personas. Y qué triste es eso, pero en realidad Dios aborrece la altivez. Él no quiere eso para sus hijos. Él quiere que seamos humildes, que miremos a las personas como a superiores, que miremos a las personas, que los respetemos, que seamos hombres humildes en esta vida.